como recorrer América también con las misiones jesuíticas, hoy esta virtualidad nos permite recorrerlo sin ningún problema con el tiempo y con el espacio en esta relación misma. Vamos hasta Colombia para compartir con un antropólogo, amigo, magíster en historia por la Universidad Nacional de Colombia, terminando un doctorado en geografía, es decir, un doctorando actual, investigador con más de 7 años en la docencia universitaria, relacionándose con el campo de la arqueología, la historia ambiental, la geografía, el patrimonio cultural. Trabaja en su tesis actualmente, titulada Territorio Jesuita en los Llanos Orientales de Colombia, siglos XVII y XVIII. Nos trae con este tema devociones y santos en las misiones jesuitas de los Llanos Orientales de Colombia, siglo XVIII, y me refiero al amigo Gustavo González, que ya está con nosotros. Bienvenido, doctor, compartir con nosotros esta mañana. Isabelino, buenos días desde Bogotá. Está haciendo frío acá, estamos en invierno, en plena temporada de lluvias, envidiándolos un poco allá en el sur, que creo que están ya un poco más calienticos con el verano. Gracias, profesor Isabelino, por la introducción. Agradecer también pues, a la Fundación Tierra Sin Mal por esta tercera versión del Congreso, que venimos participando desde la primera versión, y es de nuevo un privilegio, un orgullo estar acompañándolos nuevamente a ustedes con esta tercera versión del Congreso. Les comparto de una vez, profesor Isabelino, la presentación. Correcto, adelante. Listo. ¿La están viendo en pantalla? Ya está apareciendo. Listo. Ahí se ve, ¿cierto? Pantalla completa, sin problema. De acuerdo. Bueno, entonces, en esta oportunidad, nuevamente cordial saludo para todos desde Bogotá, Colombia. Quiero mostrarles una parte de avance de la investigación de la tesis doctoral en geografía en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El tema central de la tesis es el territorio jesuita en los llanos orientales durante los siglos XVII y XVIII, pero obviamente explorando toda la bibliografía, las temáticas, la cartografía jesuítica asociada a este gran territorio que fueron los llanos orientales, territorio compartido entre Venezuela y Colombia. Hemos identificado, hemos trabajado y ubicado otras temáticas, pues que obviamente desde la parte jesuítica, la parte de las misiones, pues es muy interesante, ¿no? Entonces quería compartirla con ustedes y pues mostrarles avances, digámoslo, de esta investigación. La ponencia pues se titula Geografía de las advocaciones y santos en las misiones jesuitas de los llanos orientales de Colombia durante el siglo XVIII. Las temáticas pues a tratar básicamente en la ponencia es mirar los aspectos metodológicos de la investigación, entrar también pues posteriormente a hablar de los grupos y el territorio indígena en los llanos orientales, y en un tercer nivel ya hablar propiamente de las advocaciones y de las imágenes de santos asociadas a las reducciones y las misiones jesuíticas en esta parte pues del continente suramericano, ¿no? Estamos hablando propiamente pues del sector norte de Suramérica. Dentro de la parte metodológica, y esto pues ha entrado a formar parte del trabajo de la tesis, de la investigación, hay dos partes importantes, ¿no? Está por un lado la revisión de fuentes cartográficas y bibliográficas. Acá pues sí estamos centrados en la revisión de fuentes elaboradas por la Compañía de Jesús. Desde el punto de vista cartográfico, estamos analizando, estamos recopilando las fuentes cartográficas elaboradas acá para lo que constituye la cuenca del Orinoco, ¿cierto? Y pues desde el punto de vista bibliográfico, estamos explorando todos los textos
relacionados con cronistas jesuíticos. Básicamente, pues el documento central allí es la obra del padre José Gumilla, el gran cronista pues encargado de escribir y que fue misionero también, fue coordinador de las misiones en esta parte del continente, ¿no? En los llanos orientales. Obras también asociadas están las obras del padre Mercado, que también nos habla de las misiones del Casanare y del Meta, las obras del padre José Casani, los documentos y otros documentos de misioneros, digámoslo, que ya se encargaron de recorrer y explorar todo este territorio llanero, ¿cierto? Y como otro complemento tan importante de la parte metodológica ha sido pues hacer los recorridos en campo, ¿no? Respectivos. El contacto pues con el terreno, con el paisaje llanero y con estos puntos, digámoslo, donde estuvieron los asentamientos jesuitas en esta parte del continente, pues aporta información importante, información clave, ¿sí? Pues yo soy arqueólogo también, entonces la exploración del campo, la exploración del terreno es clave y es relevante para complementar estos datos desde la geografía, ¿no? Es importante mencionar esta parte también, explorando pues obviamente las obras, la bibliografía, y comparando con las misiones jesuíticas en el cono sur. El norte, digamos, el norte de Sudamérica no presenta esta gran monumentalidad, ¿cierto? Estas grandes iglesias, el trabajo de la piedra, ¿cierto? Como si predomina, digámoslo, en esta franja del cono sur. Pero, digámoslo, recordemos ese mapa de Sudamérica, donde aparece ese cinturón de las misiones jesuíticas, que se extiende, digámoslo, en toda esta zona del Piedemonte andino, desde el norte, ¿cierto?, en la cuenca del Orinoco, hasta pues la zona tradicional del cono sur. Llama la atención esa ausencia, digámoslo también, ¿no? Ese tema de la ausencia de monumentalidad de estos grandes, del trabajo de la piedra, de las grandes iglesias, como se ocurre en el sur. Pero acá también hubo otras expresiones, otras manifestaciones de esos asentamientos, ¿no? Y de ese trabajo, de esa territorialización del campo y en particular de los llanos orientales. Eso es, digámoslo, algo de lo que estamos explorando con la tesis y que pues con estos abrebocas, digámoslo, temáticos, quiero darles y mostrarles a conocer, ¿no? Desde la parte conceptual también es importante resaltar en un primer momento, hablábamos en la ponencia de devociones, ¿no? Pero es importante allí diferenciar con otro concepto, como es el de advocación, ¿cierto? La parte devocional, digámoslo, está más unido con un tema de actitud y de sentimiento de veneración religiosa, mientras que el de la advocación sí ya tiene que ver o está más relacionado con la dedicación de un lugar o de un punto, digámoslo, sobre el espacio. Podemos hablar de altares, capillas, templos, y también podemos asociar aquí la parte de reducciones y la parte de misiones, ¿no? Como, digámoslo, la investigación se centra en la parte geográfica, de decidirme más de la mano con este concepto de advocación religiosa y santos, digámoslo, para asociar las misiones y las reducciones localizadas acá en el contexto llanero, en el contexto de la Orinoquia. Como contexto geográfico, pues lo que veníamos hablando, nos localizamos al norte del continente suramericano, ¿cierto? Y en el mapa vemos pues la franja morada, esta es toda la extensión de la cuenca del Orinoco. El área particular de trabajo que estamos analizando, que estamos trabajando, es digamos la cuenca, la margen izquierda, perdón, del río Orinoco, ¿cierto? Particularmente lo que se refiere a territorio pues colombiano, ¿sí? En toda la cuenca, digámoslo, en toda su extensión, se localizaron diferentes puntos, diferentes asentamientos por parte de la Compañía de Jesús para pues reducir, ¿cierto? A las poblaciones originarias, las poblaciones indígenas, ¿cierto? En aras, pues obviamente de continuar con el proceso de evangelización que se desarrolló a lo largo del periodo colonial, ¿cierto? Pero, digámoslo, en esta franja, en esta margen izquierda del río Orinoco, y para el caso pues colombiano hay unas particularidades interesantes desde el punto de vista geográfico que estamos analizando pues con el desarrollo de la tesis, ¿cierto?
Pues es interesante también traer a colación pues el mapa de la Gustavo, Compañía de Jesús, ¿cierto? Realizado en Gustavo, sí, perdón, señor. perdón, Gustavo, si podés repetir un poquito, porque justo se congeló un minutito, si podés repetir la última parte. De acuerdo, Carlos, gracias. Trayendo a colación este mapa, esta cartografía, ¿sí? Que se incluyó en la obra del padre José Gumilla, ¿cierto? En el año 1746, ¿cierto? Este mapa pues ya nos está dando luces de la ubicación de las misiones jesuíticas a lo largo del río Orinoco, ¿cierto? Compartido pues en la actualidad por Colombia y Venezuela. El área de trabajo, ¿cierto? Acá también pues lo localizamos, lo que es el círculo rojo, ¿cierto? Es la zona correspondiente hoy a la margen izquierda del río Orinoco. Y otro aporte, digámoslo, desde la geografía, que hace este tipo de cartografía y este tipo de mapas, ya hacia mediados y hacia la segunda mitad del siglo XVIII, es la diferenciación entre las dos grandes cuencas, ¿no? La cuenca del Orinoco, que aparece acá pues en el centro de la imagen, ¿cierto? Y abajo hacia el sur, ¿cierto? Ya se establece de manera aparte y de manera diferente la presencia del río Amazonas, ¿cierto? Que en un principio el centro de las miradas la ocupaba pues el río Amazonas, ¿no? Ya acá la cuenca del Orinoco, recordemos, se va a diferenciar del Amazonas y pues se va a constituir se empieza a abarcar un territorio nuevo, ¿no? Como es el de la Gran Sabana o el de los Llanos Orientales. Importante, obviamente, no se puede deslindar de ninguna forma, como lo comentaba al comienzo del Congreso el profesor Cetimio, las poblaciones indígenas, ¿sí? Esa fue una de las inquietudes también al momento de la investigación, ¿no? Arrancar o iniciar solamente con la mirada jesuítica, la mirada occidental, ¿cierto? La mirada pues de la colonia y de los europeos, ¿cierto? Sino, obviamente, se debe hacer partícipe en este tipo de análisis, en este tipo de miradas, la presencia de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios. A partir de allí, también pues es interesante abarcar, analizar el territorio, ¿cierto? Porque la cuenca del Orinoco presenta en su habitación múltiples poblaciones indígenas, ¿sí? Poblaciones indígenas afiliadas a grupos carib o grupos caribes, ¿cierto? Desde la temática antropológica. Y desde la historia también se ha buscado dar una aproximación a este tipo de territorialidad al momento, digámoslo, de la llegada por lo menos de la llegada de los españoles. Estamos viendo en pantalla la división territorial asociada a la presencia de comunidades, de grupos indígenas, ¿cierto? Donde vemos 8 grandes territorios asociados a estas poblaciones, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues, la presencia de la cordillera, digámoslo, en la parte izquierda de la imagen, y ya la gran sabana tropical, el territorio de los llanos, colindando pues con el río Orinoco. ¿Qué pasó allí? Se localizan, digámoslo, hacia la cordillera y hacia el piedemonte, digamos lo que es esa zona intermedia entre cordillera y sabana tropical, ¿cierto? Poblaciones, diversas poblaciones. Hacia el sector de la cordillera, primeramente están las poblaciones Guayupe, los grupos Sáez también, ubicados en los llanos de San Juan y San Martín, y los grupos Betoy o Betoyes, ¿cierto? Todas estos grupos, estas poblaciones, son mencionadas en las crónicas jesuíticas, ¿cierto? ¿Por qué? Recordemos pues, que los jesuitas dentro de su formación, ¿sí? ¿Cierto? Para poder, digámoslo, avanzar en sus procesos de evangelización, se hace necesario conocer los idiomas, conocer las lenguas, ¿cierto? Las lenguas de las poblaciones naturales, para poder llevar pues, el mensaje y la buena nueva, ¿cierto? Entonces, el conocimiento, digámoslo, de estas poblaciones va a ser clave y fundamental para los jesuitas acá en el contexto llanero. Grupos Guayupes, Sáez y Betoyes asociados al sector de la cordillera. ¿Qué pasa con las demás zonas o regiones? Los Girara también son mencionados en este tipo de crónicas, ¿sí? Ubicados, digámoslo, hacia el sector hoy de Arauca, ¿cierto? Los Achaguas, ya
están más ubicados en los sectores de los llanos, las regiones planas, ¿cierto? De los llanos de Casanare. Y los achaguas ya constituyen uno de los grupos más extendidos, ¿sí? En este territorio llanero. Los vamos a encontrar también en los llanos de Apure, hacia el sector, entre el Gran Airico, ¿cierto? Y los llanos del sur del Meta, en pleno Airico, ¿cierto? Muy cercano al río Guaviare, ¿cierto? Y acá en la confluencia del río Vichada con el Orinoco, ¿cierto? Extendidos ya, digámoslo, como grupo mayoritario a nivel territorial y a nivel numérico, ¿no? Es lo que nos resaltan las crónicas. Otra parte y otra población mayormente extendida van a ser los grupos guajivos, que son de tendencia, pues según las crónicas jesuíticas, de tendencia pues salvaje y poco pues dóciles, ¿no? Entonces los guajivos, nuevamente en los llanos de Casanare, hacia los llanos del sur del Meta, en el Gran Airico, ¿cierto? Y entre los llanos de Casanare y el Gran Airico, como en esa frontera sobre el río Meta. Entonces, este escenario, digamos lo geográfico, es clave al momento de la llegada de los jesuitas, al momento de la llegada de las reducciones y de la institucionalización de las misiones, ¿no? En este sector del continente. Esta división importante la trabajó la historiadora Jane Roche, una historiadora norteamericana, experta, digámoslo, en la zona, en el terreno de los llanos orientales. Los grupos saliva, perdón, se me olvidó mencionar, ya como el grupo último de comunidades indígenas, localizados sobre la margen izquierda del Orinoco, ¿cierto? Y acá sobre la margen izquierda del río Guaviare, afluente del Orinoco, ¿no? Entonces, hay una variedad digámoslo, de grupos, de comunidades indígenas, ¿cierto? De las cuales se percatan los jesuitas, la Compañía de Jesús, y eso pues obviamente forma parte de digámoslo, de su estrategia, de su planeación de acceder al territorio y obviamente de acceder a estas poblaciones, ¿no? Lo resaltan en sus crónicas. Hay poblaciones pues más dóciles, más fáciles de contactar, ¿cierto? Más fáciles de llevarles la palabra, mientras que los grupos, digamos, guajivos de filiación caribe, ¿cierto? Son más complicados. Recordemos que los grupos guajivos o los grupos carib hacen incursiones, ¿cierto? Militares de conflicto a los puntos de reducciones, a los puntos de misiones. En muchos casos las destruyen, ¿cierto? En temas de conflictos bélicos. Y también se presenta el caso de martirio de misioneros, ¿no? Revisando las fuentes de archivo, hay relatos y continuamente se hace mención, particularmente documentos del siglo XVIII, del martirio, del sacrificio de 4 misioneros, ¿sí? Hacia el sector de los llanos de Casanare, ¿sí? Particularmente la zona compartida entre pues, guajivos y achaguas, ¿no? Entonces, hay una zona, hay poblaciones, digámoslo, conflictivas para el proceso de avance de los jesuitas, ¿cierto? En el territorio, y ellos pues deben planear su estrategia de avance y de continuar con el proceso de evangelización. Continuando pues con la parte geográfica, ¿cierto? Los jesuitas se encargan, digámoslo, de hacer una primera división geográfica de los llanos orientales, ¿sí? Allí pues está el contexto, digámoslo, la división grande que hacen de los llanos altos, refiriéndose a este sector, digámoslo. Vemos esta línea punteada, ¿cierto? La parte izquierda de la línea punteada está el sector de los llanos altos, que constituye esa zona de piedemonte, ¿cierto? Esa zona de llano donde todavía se puede apreciar la cordillera, ¿no? Es lo que explican también hoy los pobladores llaneros de la actualidad, ¿cierto? Usted, desde que pueda observar, desde que pueda ver la cordillera, es la zona de los llanos altos, es la zona de piedemonte. Mientras que la zona de los llanos bajos, ubicada a la derecha de la línea punteada, ¿cierto? Ya es plenamente los sectores de sabana tropical, sector de llanos orientales digámoslo, sin relieve, sin cordillera propiamente dicho, ¿cierto? Entonces, esa división, ¿cómo la empiezan a trabajar los jesuitas? Para, pues, obviamente, observar el territorio y empezar a hacer sus asentamientos a través de reducciones y a través de las misiones. Aquí traje a colación, pues, este primer poblado que se denomina Santiago de las Atalayas.
¿cierto? Lo pudimos localizar, digámoslo, a través de cartografía histórica, ¿cierto? En este mapa presente hoy en los depósitos del Archivo General de la Nación acá en Bogotá. ¿Qué pasa con Santiago de las Atalayas? Se considera el primer asentamiento colonial fundado pues, en la región de los Llanos. Fue fundado, pues digámoslo, hacia finales del siglo XVI por el capitán Pedro Daza, ¿cierto? Digámoslo, aquí todavía no podemos hablar propiamente de una influencia, digámoslo, jesuítica, pero sí de esa avanzada colonizadora que arranca, que inicia desde la cordillera, ¿cierto? Santiago de las Atalayas, pues constituye como ese poblado, ese fuerte de avanzada, ¿cierto? Sobre los territorios llaneros. Está localizado pues en la cuenca del río Cusiana, que es afluente del río Meta, que a su vez es afluente del río Orinoco, ¿cierto? Entonces está toda la red, digámoslo, fluvial y de comunicaciones, ¿cierto? Que permiten también moverse a los primeros colonizadores y posteriormente a los jesuitas a través de los ríos, ¿no? De los ríos del sector. Entonces acá vemos, digámoslo, en la parte superior del mapa, ¿cierto? Donde dice occidente, vamos a ubicar el sector de la cordillera, mientras que en la parte baja, donde vemos la denominación de oriente, ya es, digámoslo, todo el sector de la Gran Sabana, la zona plana, ¿cierto? Siempre existía como ese temor, digámoslo, por parte de los colonizadores, e incluso se puede decir por parte de la Compañía de Jesús, de tener esa cercanía a la cordillera, ¿no? De estar muy cercano siempre a la montaña, ¿cierto? Entonces, en un primer momento, todos los asentamientos, tanto misioneros como de reducciones, buscan tener esa cercanía, ¿cierto? Ese contacto con la serranía, con la cordillera, ¿cierto? Y también tener ese contacto obviamente con los cuerpos de agua, con los ríos, ¿cierto? Ríos pues de buen cauce que permitieran la navegación, ¿cierto? Entonces, el contacto con la cordillera, pues por tener obviamente la cercanía con los grandes núcleos poblacionales como Santa Fe, Bogotá, Tunja, Pamplona, ¿no? En su momento. Y la cercanía a los ríos para tener pues la salida, digámoslo, hacia el sector, hacia el flanco oriental del continente, vía Orinoco y vía el Caribe, ¿cierto? Para poder pues mantener el contacto con la metrópoli por estas rutas, por estas vías de comunicación. Acá vemos la localización, el punto rojo en el mapa nos da la localización del punto de Santiago de las Atalayas. Fue muy efímera la duración de este asentamiento, de esta ciudad. Más o menos duró la existencia de esta ciudad, fue promedio de un siglo, ¿sí? de actividad, digámoslo, y hubo también muchos conflictos por la ubicación final. Se relocalizó en muchas oportunidades este poblado a lo largo, digámoslo, de esta zona de Piedemonte, ¿sí? El tema central, pues, básicamente era el acceso al agua y el conflicto también con las poblaciones indígenas de carácter, pues, de belicoso, que se oponían al asentamiento en sus territorios. Bueno, entrando propiamente en materia del tema de las advocaciones, ¿cierto? Como mencionábamos al comienzo, vemos esta cartografía que está apoyada en los trabajos del profesor González Mora del año 2006, ¿cierto? El profesor González Mora es un profesor de la Universidad Javeriana que ha trabajado el tema de estos asentamientos pues desde la arquitectura, ¿no? Desde la visión de la arquitectura, localizando, digámoslo, estos poblados y estos puntos sobre una cartografía específica. La división del territorio, digámoslo, más allá de llanos altos y de llanos bajos, como veíamos anteriormente, permitió pues establecer ya dos territorios grandes para la institucionalización de misiones y de reducciones en este territorio llanero. Por un lado, estamos hablando de la región del Casanare, que localizamos en este flanco, digámoslo, al norte del río Meta, como lo muestra el círculo rojo, ¿cierto? Y allí se localizaron pues varios puntos asociados a reducciones y asociados a misiones. Cada uno de estos puntos pues tiene una advocación especial, ¿cierto? Una dedicación a una imagen del santoral cristiano, pues elementos que fueron utilizados pues por la Compañía de Jesús para acercar, obviamente, no solo bautizar los puntos sobre la geografía, sino pues acercar a las poblaciones indígenas
dentro de estos procesos de la evangelización, ¿cierto? Para esta región del Casanare, ¿cierto? Al norte del río Meta, como decíamos, vemos que hay unas advocaciones pues especiales, ¿cierto? Están repartidas entre imágenes, digámoslo, femeninas e imágenes masculinas, ¿cierto? Para el siglo XVIII, perdón, recordemos que para el siglo XVII, perdón, se fundan cuatro puntos de reducción, ¿cierto? Y mientras que el siglo XVIII, vamos a hablar de 3 puntos de reducciones, ¿cierto? Ahí están repartidas las imágenes, como decíamos, las advocaciones de índole femenino, son 4 asociados a estos puntos de reducción, y hay 4 imágenes, digámoslo, masculinas, asociadas a esta geografía también, ¿cierto? Entonces estamos hablando, por un lado, de Nuestra Señora del Pilar de Patute, ¿cierto? Que no tiene, digamos, una fecha establecida a nivel histórico. Enseguida viene Nuestra Señora de Tame, que posteriormente es la que vamos a conocer y vamos a ver ahorita más adelante, como la Virgen de los Dolores de Manare, que es la patrona de los llanos orientales, ¿cierto? Como una advocación pues que pervive, ¿sí? En la historia, pervive en la memoria de los llaneros, ya la vamos a describir más adelante. Enseguida sigue San Salvador del Puerto de Casanare, que se funda hacia 1661 y que constituye el principal puerto fluvial, ¿cierto? De los jesuitas. Este se iba de la mano con el avance en el territorio por parte de la Compañía de Jesús y constituye el principal puerto sobre el río Casanare, ¿sí? Entonces este tiene su advocación también ahí especial. Enseguida sigue San Francisco Javier de Macaguane, que es otro poblado, ya más hacia el sector del Piedemonte, esta zona entre la cordillera y la Gran Sabana. San José de Aritagua, con las mismas características. San Ignacio de Betoyes, sí, que era otro poblado también en la zona de Piedemonte. Santa Teresa de Jesús y finalmente pues Nuestra Señora de la Concepción de Huicán, ya más localizada hacia la cordillera, hacia el sector montañoso, hacia el sector de serranía, ¿cierto? Esto hacia el sector del Casanare, ¿cierto? Al norte del río Meta. ¿Qué pasa al sur del río Meta? Sí, que es otro territorio también con huellas y con evidencias de la presencia jesuítica, ¿sí? Lo localizamos hacia este flanco, hacia esta franja, como lo muestra el círculo rojo, ¿cierto? Y en este sector del Meta, la región del Meta, ¿cierto? También hay una presencia interesante que nos llama la atención relacionado con las imágenes y con las advocaciones religiosas, ¿cierto? Aquí, pues, digámoslo, el predominio de imágenes, digámoslo, de tipo de índole masculina, pues va a ser el fuerte, ¿cierto? Mientras solamente hay una sola imagen relacionada con la concepción, con la imagen de la Inmaculada Concepción, ¿cierto? Para el tema las reducciones, el territorio del Meta, ¿cierto? Es hacia el siglo XVII que se funda una de estas reducciones, ¿cierto? Mientras que para el siglo XVIII ya se funda el resto del conjunto de reducciones en este territorio, en los llanos del Meta, ¿cierto? Vemos allí que predomina más la imagen de índole masculina, ¿cierto? La primera de ellas es la de San Javier de Tari, fundada hacia 1665, ¿cierto? Enseguida le sigue San Francisco de Regis de Guanapalo, todo esto dentro de la cuenca del río Meta, ¿cierto? Hacia 1718. San José de Macarabore continúa hacia 1725, junto con Concepción del Cravo, Santísima Trinidad del Duya y San Miguel de Macuco, ¿no? Allí hubo en 1725 la fundación de estos 4 asentamientos asociados a estas 4 imágenes. Y finalmente cierra el proceso, ¿sí? San Luis Gonzaga de Casimena, a orillas también del río Meta, a orillas del río Cusiana, y es la que presenta ahorita, digamos, las mayores evidencias de tipo histórico y de tipo arqueológico. Allí podemos presenciar evidencias de muros asociados a iglesias, a capillas, y estamos en el proceso pues, de levantamiento y de análisis, digámoslo, del relieve y del territorio en campo. Estamos en esa fase, en esa parte, con el tema de Casimena. Bueno, aquí con el trabajo, digámoslo, de la cartografía histórica,
no solamente pues, nos hemos aproximado a analizar, a revisar la cartografía elaborada pues, directamente por la Compañía de Jesús, sino también hemos tenido la oportunidad de encontrar otro tipo de mapas asociados, digámoslo, como a la parte civil de esta época de la colonia, ¿cierto? Este mapa, que corresponde al año 1769, ya digámoslo 2 años posterior, ¿no? Al proceso de expulsión de los jesuitas, ¿cierto? Consideramos, pues, constituye parte de esos inventarios, ¿cierto? Y esa recopilación de bienes y de información, ¿no? Incluso que constituyó ese proceso de expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios americanos, ¿cierto? Para esta parte, pues, del continente suramericano, ¿cierto? Ha constituido una herramienta bien importante, ¿cierto? Porque reúne, digámoslo, puntos de poblados, puntos de antiguas reducciones asociados a elementos de la geografía, como son la cordillera, los ríos, ¿cierto? E incluso también nos muestra, este tipo de cartografía nos muestra caminos, vías de comunicación terrestre. Este es pues, un ejercicio primario que se ha hecho pues, asociando, digamos, lo que son los cuadros rojos, son los puntos asociados a poblados y a reducciones, ¿cierto? En la zona de Piedemonte. Y las líneas pues, azules constituyen ya ríos y cuerpos de agua pues, móviles, ¿no? Acá se, digámoslo, en este cuadro grande se ve lo que es la hacienda Caribabare, que fue fundada por los jesuitas, una hacienda de tipo ganadero, ¿cierto? Que manejó grandes hatos, grandes cantidades de ganado, con el propósito de surtir la demanda en las grandes poblaciones en la cordillera, ¿no? Estamos hablando de Tunja, de Santa Fe, de Pamplona, ¿cierto? Desde el llano, los jesuitas, digámoslo, durante el periodo colonial, fueron los encargados de surtir esta demanda de carne, ¿no? Esta demanda proteínica en las grandes, digámoslo, ciudades coloniales. Y de otra parte, digámoslo también, vemos en esta imagen, también apoyándonos en el mapa, las líneas amarillas constituyen caminos, constituyen vías de comunicación que, digámoslo, en su sentido este-oeste, ¿cierto? Nos están dando la ruta de comunicación entre los sectores de cordillera, ¿cierto? Y la parte de la sabana, la parte de los llanos orientales. Conducen, digámoslo, conectan la parte de la cordillera con el territorio venezolano también. Incluso acá en una de las descripciones de las líneas escritas del mapa, dice camino que se puede abrir para Barinas, ¿cierto? Entonces, desde este sector de cordillera del Piedemonte, en la margen izquierda del Orinoco, se conecta también a través de estos caminos y estas vías de comunicación terrestres, ¿sí? Que es lo que llama la atención, ambos territorios, ¿cierto? Ambas márgenes del Orinoco, ¿cierto? Entonces, estamos también en el proceso de análisis, de reflexión de esta cartografía y en la búsqueda de, ojalá, ¿sí? Dentro de esos procesos de la investigación, encontrar y ampliar más el acervo cartográfico relacionado con esta parte de nuestro continente y ojalá pues también asociado a la Compañía de Jesús, ¿no? Lo que les comentaba ahorita, ya digámoslo como en la pervivencia, ¿no? De la historia, en la pervivencia de la memoria de los llaneros, está el culto, ¿cierto? Y las expresiones de religiosidad asociadas a la Virgen de los Dolores de Manare. Hoy día, hoy en el presente, esta imagen se localiza en el municipio de Paz de Ariporo, en el departamento de Casanare, ¿cierto? Es una zona, digámoslo, considerada de piedemonte desde el punto de vista geográfico, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con la influencia jesuítica que tuvo la Compañía de Jesús durante el periodo de la colonia. La imagen pues, de la Virgen de los Dolores la trajo desde España, es una imagen tallada en madera, la trajo el padre José Gumilla, ¿cierto? Hacia el siglo XVIII, ¿cierto? Iniciando allí pues el culto y la veneración por la imagen de la Virgen de los Dolores. Manifestó muchos milagros, muchas apariciones en este sector de los llanos orientales y pues influyó también pues en el proceso de adoctrinamiento y de pacificación de las poblaciones betoyes particularmente, ¿sí? Entonces,
En un primer momento, la Virgen durante el periodo colonial se alojó en el poblado de Hato Corozal, ¿sí? Que allí también pues, era un hato ganadero que se relacionó con los jesuitas y con la producción de ganado. Y después, con posterioridad, durante los conflictos con las poblaciones indígenas, digámoslo, beligerantes durante este proceso, la Virgen pues se cambió, se movió de poblado, pasó de Hato Corozal a Paz de Ariporo, donde ya se radicó allí pues desde el siglo XIX y desde esta época ya ha permanecido en la población de Paz de Ariporo. ¿Sí? Ariporo es también uno de los ríos afluentes del río Meta y pues la población de Paz de Ariporo en homenaje, digámoslo, al culto por la Virgen, ¿cierto? Adquirió este nombre, Paz de Ariporo, ¿cierto? Allí es donde se aloja la Virgen. La celebración pues, anual de la Virgen se realiza hacia el 6 de enero, coincide pues con la celebración de Reyes, ¿no? Dentro del santoral cristiano, y pues reúne alrededor de 20, 30 mil fieles, 30 mil peregrinos, ¿cierto? A inicios de cada año, ¿cierto? Entonces, allí también los jesuitas, trayendo estas imágenes, ¿cierto? Asociadas al santoral pues, católico, utilizan estas imágenes pues, como herramienta para lograr sus propósitos de evangelización y de adoctrinamiento, ¿cierto? Y ya cerrando la exposición, ¿cierto? Básicamente 3 conclusiones, donde desde el punto de vista interdisciplinario, ¿cierto? Del trabajo de la investigación, el territorio y las devociones pues van relacionadas, ¿no? Van de la mano con la localización de emisiones y reducciones. Los ríos también desde este punto de vista geográfico se constituyen no solo como fronteras naturales para la distribución de población y territorio indígena, ¿cierto? Antes de la presencia europea y de la presencia de la Compañía de Jesús en estos territorios, sino forman parte de estos límites y de estas fronteras que con posterioridad y con la presencia de los jesuitas ya forman parte de estos territorios. Y en tercer nivel, pues estas advocaciones, ¿cierto? Es interesante localizarlas en los documentos, ¿cierto? Se ven más frecuentes, más mencionadas, ¿cierto? En los documentos escritos y en las crónicas de los cronistas jesuitas, y en menor medida ya, digámoslo, se empiezan a percibir en la cartografía histórica y en la cartografía, digámoslo, de índole civil y militar, ¿cierto? Entonces, seguimos en el proceso de investigación y pues con eso cierro, Carlos, con eso cierro, profesor Isabelino, la presentación, la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo González. Gracias por la gentileza de adelantar su exposición. Isabelino estaba reiniciando justo su conexión, no sé si ya está. Volví por aquí, Carlos. Tuve un pequeño problema aquí de tecnología, pero llegué a término. Correcto, correcto. Cedemos la palabra para preguntas, Isabelino, y sigue a tu cargo el tema de la Correcto. coordinación. Vamos a permitir entonces a partir de ahora algunos comentarios, reflexiones, Mercedes. Doctora. Buen día a todos. Bueno, quería hacer una pregunta al doctor Gustavo González sobre las misiones del Casanave y que él ha estudiado también. ¿Cómo es el proceso de fundación de las primeras reducciones? ¿Van en compañía de militares? ¿Cómo se defienden de las poblaciones indígenas más recalcitrantes? ¿Tienen armas en las reducciones? Es un tema que la seguridad y cómo la manejan. De acuerdo, profesora Mercedes, muchas gracias. Desde un primer momento, sí se hace la solicitud, ¿sí? Se ve la necesidad de hacer el acompañamiento militar por parte de los misioneros jesuitas. ¿Qué pasa allí? A través de los documentos escritos se hace la petición de este tipo de escolta, ¿no? Escolta militar
particularmente en las zonas de conflicto con los indígenas, digámoslo, más agresivos, ¿no? Dentro de este término. Incluso, profe, desde el punto de vista histórico y arqueológico, se llegaron a conformar, y hay evidencias, profe, sobre el terreno, de fuertes, ¿sí? Fuertes militares, fuertes de corte militar, particularmente hacia el departamento, el hoy departamento de Guainía, ¿sí? Hay evidencias de muros, ¿cierto? En este sector ya de la Amazonía, ya no estamos hablando propiamente de los llanos, sino del sector del Amazonas, ¿cierto? Del Orinoco amazónico, particularmente la cuenca del Río Negro, ¿sí? Allí el investigador Mariano Useche, en un texto de 1984-89, refiere este tipo de fuertes, profe, ¿sí? Fuertes militares, ¿sí? Que, digamos, lo reforzaran ese proceso de acompañamiento militar a la avanzada de las misiones jesuíticas, ¿cierto? En esta parte de la cuenca del Orinoco y particularmente el Orinoco amazónico, particularmente en a inicios del siglo XVIII, si mal no recuerdo. A usted, profe. Correcto. Hay alguien más en la sala que quiere hacer una consulta. Miramos, Carlos, que hay también algo en el chat de los demás, de las demás redes. Timio, ¿sí? Abelino, Adelante. una pregunta para Gustavo. Excelente exposición, Gustavo. Gracias. Precisa, muy nítida. Es sobre el tema de las armas de fuego. De tu exposición sale de que los jesuitas tenían protección militar para poder avanzar dentro del territorio que iban, voy a usar una palabra que ya he usado antes, a invadir de alguna manera, aunque el resultado tenía que ser misionalizar. Exacto. Eso, ¿qué tipo de conflicto con las sociedades locales, las culturas indígenas que había, provocaba? Porque de alguna manera el jesuita podía ser considerado también un invasor, aunque su función fuera otra. Y en el arco del tiempo, me gustaría entender si esa gestión si es anterior o posterior a la gestión que hace Ruy de Montoya en las misiones del Paraguay, cuando hace toda la gestión para pedir permiso al rey de usar armas de fuego dentro de las reducciones jesuíticas del Paraguay para defenderse de los bandeirantes. De acuerdo, profe. Profe Settimio, muchas gracias por la pregunta. Aquí dos temas, ¿no? Digámoslo, lo que se percibe, digámoslo, a través de los documentos históricos, profe, tanto de las crónicas, ¿cierto? Como de los documentos de archivo escritos puntualmente, ¿cierto? Es esa división, ¿sí? Que continuamente hacen los cronistas, de que hay poblaciones, bueno, muy dóciles, muy cercanas, a las que se pueden acercar, ¿cierto? Las que pueden llevar la palabra, ¿cierto? Como, digámoslo, ya el polo opuesto, las poblaciones de carácter aguerrido, de carácter violento. Particularmente las poblaciones de carácter violento, que resaltan los textos jesuitas, son los caribes, ¿sí? Los grupos guajivos, como veíamos en la presentación, ¿sí? Eso sí resaltan continuamente, ¿sí? Las incursiones, los ataques que hacen a otras poblaciones indígenas, los ataques que hacen a los puntos de reducción, ¿cierto? Eso inclina y hace ver la necesidad de pedir también, de manera escrita, porque están los documentos, de solicitar dichas escoltas militares, ¿sí? Incluso pues los jesuitas muy juiciosos solicitan comisiones, por ejemplo, de 10 soldados, 20 soldados, ¿sí? Y obviamente todo el factor económico para su respectiva manutención, ¿sí? La correspondencia llega a la metrópoli, llega a las grandes ciudades y envían uno, y al caso 2 soldados, ¿sí? Y los soldados tienen que llegar
por sus propios medios al punto de la misión, al punto de la reducción, no se les envía con su respectivo viático, ¿sí? Las peripecias de los soldados para llegar a los sitios de las misiones. Todas estas descripciones las podemos encontrar en la parte documental, profe. Y llama la atención allí también, posterior al proceso de expulsión de los jesuitas en 1767, se logra también ubicar información al respecto, profe. ¿Qué pasa allí? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso acá de la Nueva Granada, con la revolución de los comuneros a finales del siglo XVIII, ¿cierto? La metrópoli, el imperio, se entera de esta revolución, ¿no? En síntesis, la revolución se lleva a cabo en oposición a la imposición de nuevos impuestos, ¿cierto? Por parte de la corona. Hay detonación de esta revolución en diferentes puntos de la Nueva Granada, incluido la parte del llano, ¿sí? La metrópoli se entera de esta revolución y envía como una especie de misión militar, como de control, para verificar pues qué pasó con la revolución, qué hizo la revolución en las colonias, ¿cierto? Y dentro de esas expediciones, digámoslo, misiones de corte militar, ¿cierto? Se genera también cartografía, ¿sí? Posterior, digámoslo, al tema de la expulsión de los jesuitas. Las descripciones militares que se hacen en estos mapas, ¿cierto? Refieren mucha información, curiosamente, de los jesuitas, ¿sí? De los caminos, de los poblados, ¿cierto? Que llegaron a fundar los jesuitas en su momento, durante el periodo colonial, y que ya, digámoslo, entrado el siglo, finalizando el 18, comenzando el 19, ¿cierto? Se constituyen ya como poblados, como poblaciones civiles, ¿cierto? Entonces, ese tipo de, digámoslo, de la parte militar también, durante la época jesuita, ¿sí? Y posterior, digámoslo, al momento de la expulsión, es interesante, muy interesante de revisar, profe, ¿sí? Porque aporta valiosos datos, valiosa información. Esto, La segunda parte, por sí, favor, ahí la se segunda parte, digamos, en el arco temporal con respecto a Ruiz de Montoya. Bueno, profe, ahí sí estaría pendiente, digámoslo, de corroborar, ¿cierto? O como de comparar en ese espectro temporal, en ese tema de fechas y de cronología, para poder, digámoslo, ubicar ese dato, esa información, ¿sí? No he avanzado hasta allá, profe, quedo en deuda con usted, profe Cetino, y tomo nota acá de esa averiguación, de ese dato. correcto. ¿Hay alguna consulta más en la sala? Veo, profe Isabelino, hay una inquietud del profe Sor Jackson por el chat. Estoy leyendo acá. ¿Lo puede responder, por favor? Sí, claro, dice, el profesor Robert dice, buenos días, una pregunta, ¿todavía existen iglesias y conjuntos de las exmisiones jesuitas? Desde el punto de vista arqueológico, profesor Robert, hemos hecho, pues, digámoslo, varios recorridos, ¿sí? Por la parte del llano. Lo que describíamos ahorita, básicamente, con la presentación y forma parte también de la investigación, sea los monumentos, digamos, los puntos de iglesias, los puntos de poblados en los llanos orientales se construyeron con materiales perecederos. Tema de madera, tema de heno, paja, ¿cierto? Para las techumbres, ¿cierto? Fueron los materiales utilizados, digámoslo, para la construcción de estos templos y estos grandes, digámoslo, sitios de habitación, ¿cierto? En la mayoría de los casos, pues desafortunadamente los materiales se perecieron en el tiempo, ¿cierto? Pero para el caso, en mención de la reducción de Casimena, sí, pues eso nos llenó de mucha emoción. Logramos verificar evidencias de muros en piedra, ¿sí? Muros en ladrillo cocido, es lo que nos llama la atención. Contrastando, digámoslo, con otros puntos de los llanos orientales, hay otro poblado que se llama Pore, ¿cierto? En el departamento de Casanare, la zona de los llanos,
donde también se utilizó esta técnica, ¿cierto? De la utilización del ladrillo cocido en la elaboración de una cárcel colonial, precisamente, ¿sí? Entonces estamos como tratando de contrastar, de comparar allí la utilización de estas herramientas, de estas técnicas constructivas, ¿cierto? Abarcando Pore y el punto de Casimena, ¿cierto? Y estamos también en proceso de seguir la huella que adelantó el profesor Felipe González Mora, el arquitecto, ¿cierto? Porque él también adelantó, digámoslo, hacia la década de los 80 del siglo pasado, toda una serie de recorridos, ¿cierto? En busca de estos puntos, de población jesuita, pero determinó eso, el tema de los materiales perecederos, obviamente diferentes a la roca, digámoslo, que dura más, ¿cierto? En el tiempo. Y estamos también en proceso de explorar desde el punto de vista arqueológico, profesor Jackson, el tema de las haciendas, ¿sí? Allí hay un tema de cultura material pues, mucho más fuerte, hay evidencias, ¿cierto? Y estamos en el proceso de consecución de los permisos, porque ya son predios, digámoslo, privados, predios particulares, ¿no? Entonces toca acceder obviamente a los dueños, explicarles todo el proceso de investigación para tener acceso a estos terrenos. Particularmente hay dos haciendas, ¿sí? Una en Casanare, la hacienda Caribabare, haciendas ganaderas, y la hacienda de Apiay, que es muy cerca a la capital, a la ciudad de Villavicencio, ¿cierto? Entonces allí, por testimonios, digamos, ya de los pobladores, hay temas de evidencias de cultura material, cerámica, restos de vidrio también a nivel superficial, y pues qué mejor sería pues adelantar allí una excavación arqueológica para explorar, ¿cierto? Ya más en detalle este tipo de asentamientos asociados a los jesuitas, asociados a la actividad ganadera y a sus actividades económicas. Correcto. En esa misma línea, Gustavo, una consulta también. ¿Se recoge en esta tesis también algún vestigio del devocionario, de lo que queda todavía en la memoria de la gente? ¿Se habla de esto? ¿Hay posibilidades? ¿Cómo lo ves? Claro, profe. Sí, digámoslo, pues la presentación de hoy y el acercamiento a la imagen de la Virgen de Manare, pues es el primer acercamiento etnográfico, ¿no? Digámoslo desde esta visión antropológica. Dentro de las avanzadas de campo, de trabajo de campo, hemos visto también que más allá del culto y la devoción a la Virgen de Manare, hay otros cultos, ¿cierto? Y otras prácticas de religiosidad asociadas a los elementos que en su momento dejó, no solamente la Compañía de Jesús, profe, sino las demás comunidades, digamos, que se repartieron el territorio de los llanos, porque recordemos, no fueron solo los jesuitas los que influyeron allí en el territorio. Dominicos, franciscanos y agustinos, a inicios del siglo XVII, en una reunión convocada, repartieron los territorios de los llanos orientales para, pues, obviamente acceder a ellos y adelantar los procesos de adoctrinamiento. Dentro de las prácticas de religiosidad, ya prácticamente de la población rural, digámoslo, de práctico, el tema de la elaboración de la cruz de mayo, que se coloca la ¿cierto? Forma parte, digámoslo, de este acervo, que obviamente incluye la parte devocional y la parte religiosa, profesor. Eso. ¿Implicaría de alguna manera también entonces poder reconocer algunos elementos indígenas al interior de estas prácticas? Claro, por supuesto, profe. Allí participa no solamente pues la parte, digámoslo, religiosa cristiana, ¿cierto? Traída por los misioneros en su momento, sino también está el tema del pensamiento, del ideario por parte de las comunidades indígenas, que todavía viven y perviven, ¿no? Digamos, sobre el territorio.